Nos vamos a analizar este hecho. Víctor Hernández, te saludo con muchísimo gusto, especialista en seguridad de la UP. Hemos hablado en semanas anteriores sobre la violencia que se vive en nuestro país. Ahora violencia que se trasladó a las canchas, lugar, repito, en donde se supone las familias completas acuden para distraerse, para disfrutar de un partido, una de las actividades más representativas de nuestro país. Hablaban autoridades de que van a mejorar la estrategia. ¿Cuál estrategia, Víctor? Te saludo. Lidia, muy buenos días, gracias por la invitación. Hay algunas experiencias compartidas que nos pueden arrojar luz en torno a qué es lo que sucedió en este estadio de fútbol. Es un hecho muy estudiado desde la perspectiva de la psicología, que la gente se comporta muy distinto cuando participa en eventos en masa, cuando se siente poco observada o cuando considera que hay poca probabilidad de ser atrapado por cometer una conducta delictiva. Esto es algo que ocurre, por ejemplo, en manifestaciones. Este caso de la violencia en partidos de fútbol no es exclusivo de México, sino que hemos visto a lo largo de la historia en muchas partes del mundo eventos similares. Lo que sí es muy particular de México es que con una cifra negra tan alta, con 9 de cada 10 delitos que ni siquiera se empiezan a investigar, que quedan impunes, pues por supuesto que hay un incentivo muy claro para ser violento, incluso frente a las cámaras, y no esperar ninguna consecuencia. Ya hay circulando por ahí en redes sociales algunas investigaciones de fuentes abiertas, ¿no? Personas que a título personal han identificado a algunos de los agresores, que incluso han dado con sus direcciones físicas. Lo que hay que ver es si en efecto la autoridad ministerial, si los fiscales son capaces de, en efecto, identificar a estas personas, de producir evidencia contundente que lleve a una sentencia condenatoria, porque al final, muy en el fondo, lo que hay detrás de que se publiquen estos datos personales es una desconfianza en la autoridad y un llamado a hacer justicia por propia mano, un poco como este fenómeno del video de la combi, ¿no? Que se volvió muy famoso. Había algunas personas, algunos analistas que decían, bueno, el hecho de que varias de las víctimas hayan sido desnudadas y golpeadas es un signo incontrovertible de la participación de grupos de delincuencia organizada que tienen esa metodología, ese modus operandi. Yo discrepo porque en linchamientos, por ejemplo, ¿no? Que también son otro fenómeno muy extendido en México, también se presenta este tipo de violencia sexual, este tipo de violencia simultáneamente real y simbólica. Entonces yo tendría un poco de cuidado, al menos el solo hecho de haber visto a las personas desnudas no creo que sea la evidencia incontrovertible, pero bueno, hay indicios de que la Fiscalía tiene abierta esa línea de investigación, y lo que preocupa es eso, que realmente vaya a haber sanciones, vaya a haber citatorios y no se quede meramente en otra anécdota, en otro de los muchos eventos de violencia que hemos tenido los últimos 15 años. Víctor, ayúdanos. El municipio pone los permisos, el Estado la seguridad. ¿Quién no hizo su trabajo en esta ocasión? A ver, la seguridad privada que se contrató para el evento y en general la seguridad privada que hay en cualquier parte del país, en términos legales es una extensión del servicio de seguridad pública y en ese sentido está sujeta a los mismos controles de la legislación nacional de uso de la fuerza, pero también acompaña los mismos problemas y las mismas deficiencias. Hubo un clip muy famoso dentro de los muchos que se compartieron de esta batalla campal, de un policía que se queda hablando por teléfono incluso cuando ve que todo está descontrolado. Y esa situación se enfrentan todos los días muchos guardias de seguridad privada, muchos policías que tienen una serie de obligaciones que cumplir, pero muchas veces no tienen ni el marco legal ni el equipamiento para hacerlo. Yo, francamente, no sé qué esperaban de ese policía en particular. Dudo mucho que ese policía a título individual se pueda enfrentar a 15 o a 20 agresores al mismo tiempo. Además, probablemente
sobre todo en estos eventos, ¿no? En áreas muy concurridas, en el metro de la Ciudad de México es política, por ejemplo, muchos policías y guardias no vienen armados precisamente por la posibilidad de que te puedan desarmar, ¿no? Estando rodeado de tantas personas y tan cerca. Y pues bueno, ahí tenemos el clip en este momento en pantalla. Yo al elemento policial no le veo ni gas pimienta, ni bastón retráctil, no le veo ninguna opción de uso de la fuerza. En realidad, ¿cuál era la reacción que esperábamos de este elemento? Y además, vayamos al otro lado, ok, pensemos que reacciona. Muchos elementos ya tienen el temor de actuar porque saben que va a venir la denuncia por violaciones a derechos humanos, que va a venir otro linchamiento a lo mejor por parte de algún medio de comunicación, y hoy en día muchos policías, muchos militares dicen, ¿sabes qué? Yo no me meto. Prefiero ahorrarme la bronca, no quiero exponer a mi familia. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en La Huacana, Michoacán. Este acontecimiento donde militares fueron desarmados por pobladores en un contexto en el que claramente se pudieron haber defendido, pero en muchas ocasiones nuestras autoridades, en un afán de no meterse en problemas, dicen, ¿sabes qué? Aunque tengo atribuciones, no las voy a utilizar. Entonces aquí tenemos un doble problema, ¿no? No solo la violencia que en efecto ocurrió, sino además el temor de los funcionarios de hacer su trabajo. Claro, y que veíamos tú, como bien decías, ¿no? ¿Qué esperábamos de este elemento? Sí, muchos decíamos y criticábamos, es que ¿por qué no hizo nada? Pero ahorita que pone sobre la mesa, ajá, pero ni siquiera no contaba con herramientas suficientes. Hablábamos hace unos momentos de la convocatoria que realizan para la seguridad de este evento, que a lo mucho les piden su INE y que no tengan antecedentes penales, y es lo único. ¿Qué podemos esperar ante este panorama? ¿Cuáles deberían ser los protocolos? Pues llámese para la seguridad en los estados y en general. A ver, hay algunas soluciones parciales que se han aventurado en torno a la participación de México en el Mundial, como sanciona estos eventos, o la prohibición a la entrada de las barras. Me parece que son soluciones intermedias, ¿no? Que no van a la raíz del problema. Lo que tenemos en México es un problema de impunidad. Y a pesar de que muchos de estos agresores están plenamente identificados, si no hay sentencias, si no hay una investigación de la Fiscalía, que es quien tiene en este momento la pelota en su cancha para que haya en efecto sentencias, el escenario está puesto para que sigan ocurriendo eventos de violencia sin que haya mayores consecuencias. Ahora, tampoco se trata de sancionar por sancionar, ni de detener a las primeras personas que se nos ocurra, porque eso pasa con mucha frecuencia. Ante la presión de la ciudadanía y de la prensa, muchas veces los gobiernos tienen la tentación de fabricar culpables, de dar soluciones inmediatas, y las investigaciones toman tiempo. Los litigios pueden tomar años precisamente porque hay que probar, más allá de toda duda razonable, que quien está procesado es en efecto la misma persona que está en los videos, que lesionó a alguna de las víctimas, y hay que poner en contexto de todos estos elementos estructurales al momento de analizar este evento en particular. Ahora, a mí me preocupa que en nombre de la seguridad empecemos a ver un fenómeno de extensión, por ejemplo, del modelo de seguridad que hay en los aeropuertos a otros ámbitos de la vida pública. Esto ya ha ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tú ya no puedes entrar a una iglesia, a una escuela, a una sinagoga, sin pasar por el mismo proceso de revisión exhaustivo que hay en un aeropuerto. Y precisamente por las experiencias que han tenido, los tiroteos masivos en las escuelas, los crímenes de odio, y el problema es que en nombre de sentirnos más seguros, cada vez más hay personas que quieren pugnar, oye, que haya estos procesos exhaustivos de revisión, que haya a lo mejor monitoreo desde los teléfonos celulares para identificar a estas personas. Yo tendría mucho cuidado de este tipo de medidas en el mismo país en el que tenemos el caso Pegasus, en el mismo país en el que en nombre de la seguridad se han utilizado herramientas tecnológicas y argumentos de seguridad nacional para vulnerar a periodistas, activistas de derechos humanos. Entonces yo ahí siempre tendré una reserva, ¿no?, en torno a el intento de expandir el ámbito de la seguridad, ¿no?, de la securitización de la vida cotidiana y la pérdida de libertades frente al Estado.
Muchísimas gracias, Víctor Hernández. Como siempre, un gusto platicar contigo. Lidia, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805.